Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Bienvenidos a Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos que les informa sobre el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. El Comité Nacional de Paro invita al pueblo colombiano a movilizarse pacíficamente el 3 de marzo contra la inflación y su principal promotor, que es el gobierno del presidente Duque, entre otras por las siguientes razones. Primero, la gasolina incrementó su precio en el año anterior en el 11% aproximadamente, y esa alza depende directamente del presidente de la República. Segundo, los precios de los bienes regulados, que son los servicios públicos domiciliarios, su precio el año pasado creció entre el 10 y el 11%, y el gobierno nacional tiene una fuerte injerencia en la definición de estos precios en las juntas reguladoras de los mismos. Tercero, la Superintendencia Financiera, que es una entidad del gobierno, aumentó para este año la tasa de interés a la que pueden cobrar los bancos al 26.49%. Si la inflación es del 5.62 y la tasa de interés a que nos prestan los bancos es el 26.49, se están ganando cerca del 22% por la intermediación. Asimismo, se incrementaron el SOAT en el 12.7%, autorizado por la Super. Tampoco ha hecho nada el gobierno para controlar la devaluación del peso frente al dólar, y hoy este bordea los 4.000 pesos. ¿Por qué nos afecta la devaluación? Porque Colombia importa 13 millones de toneladas de alimentos, que son cerca del 30% de los alimentos que consumimos. El gobierno y la Junta Directiva del Banco de la República pudieran tomar medidas para que la devaluación fuera concertada de acuerdo a la inflación. Y si miramos más atrás, vemos que los campesinos tienen que pagar los abonos, fungicidas, pesticidas, a precio de dólar, porque se importan. Pero gobiernos anteriores acabaron con Abocol y Ferticol, dos empresas colombianas que producían fertilizantes, fungicidas y pesticidas. Es decir, estamos pagando las consecuencias de erráticas políticas de gobiernos del pasado. Tampoco tienen carretera los campesinos para movilizar sus productos. Todos estos factores han influido en la inflación, cuyo principal responsable es el gobierno del presidente Duque. Por eso invitamos a todos los colombianos y colombianas a que el 3 de marzo nos movilicemos pacíficamente en todas las capitales del país, desde los sitios tradicionales. En el marco de la 69ª Junta Directiva Nacional de la CUT, Actualidad habló con los presidentes de las subdirectivas que nos contaron sobre la coyuntura laboral con la que inicia este 2022. En esta 69ª Junta Nacional hubo dos grandes conclusiones. La primera es disponer a toda la estructura de la CUT y sus sindicatos filiales en respaldo a las propuestas alternativas en las próximas elecciones. Y en segundo lugar, se definió un plan de acción con movilizaciones emblemáticas para el movimiento sindical, como el 8 de marzo y el 1 de mayo, y aquellas que busquen reivindicar los derechos de los trabajadores colombianos, como el 3 de marzo contra la carestía en el país. En el departamento de Arauca, igual que en todo el país, lo que hay es despidos exagerados por parte de las empresas. De hecho, en Arauca hay muy poca empresa, lo único es las transnacionales que explotan los recursos naturales y que dejan solo una ola de violencia y de destrozo del medio ambiente. Hay una persecución fuerte contra el tejido social, contra los defensores de derechos humanos, contra los defensores de sindicalizados, y de ahí pues la acción, repito, no solo del Estado, sino paraestatal, con
con carros bombas, la destrucción del edificio simbólico de la resistencia de lucha del departamento de Arauca. Hoy a diario recibimos amenazas constantemente de que vamos a ser asesinados. Se amenaza a todo el tejido social, también al comité de ganaderos, el ICA, al comité de cacaoteros, en fin, a la población en general. Estamos haciendo un llamado, un SOS, y pidiendo la solidaridad del pueblo colombiano, de las organizaciones hermanas y también de las organizaciones internacionales para que se volteen los ojos hacia Arauca y se pare este espiral de criminalidad y asesinatos contra el tejido social. Desplazamientos desde el Catatumbo hacia la ciudad de Cúcuta y desde el departamento de Arauca hacia el departamento norte de Santander. El conflicto y la guerra interna que estamos viviendo es algo insuperable. Hacemos el llamado al gobierno nacional para que se haga la respectiva inversión social. Un departamento con el 19.4% en desempleo, con más del 70% en la informalidad, soportando un 9.8% de la migración con la hermana República de Venezuela. No hay fuentes de empleo. En marco del paro nacional logramos la instalación de 14 mesas que se encuentran en un alto grado negociados esos puntos planteados ante el gobierno del departamento. Pese a que el gobierno nacional pretende confundir con las cifras del desempleo del año 2021, la verdad es que no se ha dado la recuperación de millones de empleos que se perdieron durante la pandemia, ya que los colombianos que han salido del desempleo lo han hecho a sectores de la informalidad y el rebusque. La reactivación económica en su gran mayoría ha sido para los grandes grupos financieros con el aval del gobierno nacional, mientras que millones de colombianos siguen esperando una oportunidad laboral que les permita contribuir a solventar su situación económica. La tasa de desempleo en Colombia en 2021 fue de 13.7%, 2 puntos porcentuales menos que el año pasado, pero 3,3 puntos porcentuales más que en diciembre de 2019. Esto significa que aún no se han recuperado los puestos de trabajo que se perdieron con la pandemia. Respecto a 2019, es decir, antes de la pandemia, se tiene un déficit de empleo cercano a 1.100.000 puestos de trabajo y hay 250.000 ciudadanos más desempleados. Y lo que es más importante es el número de personas inactivas, las cuales aumentaron en 2 millones de personas. Del total de inactivos, el 70% son mujeres y el restante 30% son hombres. El único renglón donde se presentó un aumento en el número de puestos de trabajo fue en el de trabajadores por cuenta propia, de los cuales muchos de ellos trabajan en condiciones precarias, tienen bajos niveles de salario y no tienen seguridad social. La carestía fue el hecho económico en 2021 a escala global. Estados Unidos tuvo la más alta desde 1982, 7%. El dramático balance empeora ante la falta de instrumentos con las restricciones de los TLC, la política cambiaria flexible y la política monetaria, fallida en mantener el poder adquisitivo. Colombia marcó en 2021 un índice de precios al consumidor IPC del 5,62% y para los más vulnerables fue de 6,85%. Los alimentos alzaron 17,23%, la comida fuera de casa 8,83% y el transporte 5,69% por la elevación de los combustibles en 11,32%. Los alimentos responden por la mitad del índice, que sin ellos se hubiera incrementado 3,44% según el DANE. Las listas de mercado lo confirman. Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, el huevo pasó de 317 pesos a 409. El kilo de pernil de pollo de 6.637 a 12.800. El de papa de 715 a 2013. El de zanahoria de 1.322 a 1.645. Pastas y aceites se dispararon y el de manzana importada de 6.152 a 7.099. Hemos constatado que hay una angustia muy grande frente al costo de vida. Este costo de vida que se manifiesta en absolutamente todos los elementos de la canasta familiar, sobre todo los de mayor consumo, pero igualmente en algunos elementos que la gente tiene que usar diariamente. En nuestro modesto criterio y por lo que hemos visto en la realidad es el pan. Estamos ante una situación delicadísima
ante una inflación galopante, ante un aumento del precio del dólar. Si algún día baja 20 pesos, al otro día aumenta 30. Estamos realmente muy preocupados por la marcha y por la intromisión del presidente de la República en la autonomía del Banco de la República. Si algo tiene bueno esa entidad es precisamente ser autónoma de cualquier presión del Ejecutivo, pero no, este presidente se ha dado a la tarea realmente de modificar muchas reglas que se habían por lo menos respetado en otros gobiernos. Les hacemos un llamado muy especial, sobre todo convenciendo a la gente que no se deje comprar los votos, hace parte de la carestía, para que esto se contenga y podamos llegar un día a cambiar todas estas circunstancias que no serán de la noche a la mañana, pero que si se empieza, seguramente Colombia continuará por un sendero de cambio total y de que la gente en este país no aguante hambre porque no tiene por qué hacerlo. La dependencia de las importaciones de bienes del ámbito agropecuario en Colombia bordean 14 millones de toneladas anuales, junto con 2 millones de las de bienes intermedios para el agro. Esto se conjuga con la debilidad del peso colombiano. Para el control de esta dramática situación se deberían adelantar reformas que admitan una coordinación monetaria entre las autoridades, la revisión de los tratados y el apoyo a la producción nacional, para que se frene la carestía y la inseguridad alimentaria que azota el 54% de los hogares colombianos. Pese a que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, corrigió su informe por la presión del gobierno nacional en cuanto a la inminente crisis de la hambruna en Colombia, la realidad en Colombia y en el mundo es que el hambre pulula tras la inacción de los gobiernos, el favorecimiento a los grandes grupos financieros y la desatención a la población tras la pandemia. Según el reporte de la FAO, Colombia era parte de esos puntos críticos de hambre en América Latina y el Caribe por la inestabilidad política, los desafíos económicos, el impacto de la crisis migratoria regional y los nuevos desplazamientos internos. Se estima que para este año cerca de 7,3 millones de colombianos necesitarán asistencia alimentaria, por lo que la organización sugirió acciones preventivas y de emergencia. Sin embargo, en el país hay poblaciones que se enfrentan a hambre severa, de acuerdo con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO. En el caso colombiano, la realidad es mucho más dramática, porque tanto cifras del DANE como conclusiones de la ANDI conducen a definir que ha habido un incremento entre el año 2020 y el año 2021. En efecto, en el año 2021 la cifra fue del 30%. Es decir, que 1 de cada 3 colombianos se va a la cama, si es que la tiene, sin haber consumido sus 3 comidas diarias. La humanidad produce alimentos para 12.000 millones de personas y somos cerca de 8.000. De tal manera que tenemos disponibilidad de alimentos para toda la humanidad, no así en el acceso. Esto nos permite concluir que el hambre en el mundo y el hambre en Colombia no son un accidente, no son una fatalidad. Martín Caparrós señalaba que, entendiendo esta realidad, cada niño que muere por hambre en cualquier lugar del mundo es realmente un asesinato. Cerca de 21 millones de colombianos se encuentran en pobreza monetaria con ingresos per cápita promedio de 331.000 pesos mensuales, lo que no les alcanza para comprar una canasta básica de alimentos. Asimismo, 15.9 millones de colombianos consumen 2 o menos comidas al día y 5 millones de colombianos sufren o sufrieron desnutrición crónica y hoy padecen sus secuelas. En la actualidad, CUT nos acompaña Diógenes Orjuela, secretario general de la CUT. A los graves flagelos a que este gobierno ha sometido a los colombianos se le adiciona uno al cual estamos asistiendo en forma absolutamente estruendosa: la carestía. El encarecimiento de los productos, sobre todo de primera necesidad, y de los insumos para los agricultores y de los insumos para el poco nivel que todavía tenemos de industria, se ha vuelto absolutamente inmanejable e insostenible para los colombianos
colombianos, para los productores del campo, para los pequeños empresarios. Vamos a impulsar desde la CUD, lo vamos a discutir con el Comité Nacional de Paro, una gran jornada en la que vamos a proponer el 3 de marzo en contra de la carestía, porque el único responsable de la carestía es este gobierno, es este modelo importador, es este modelo que acabó con nuestro aparato productivo. Desde finales del año pasado se han venido presentando unas tensiones diplomáticas por parte de Estados Unidos y Rusia ante la situación presentada en Ucrania. Y aunque Estados Unidos ha enviado armamento a este último país, lo cierto es que la acusación de una posible invasión militar por parte de Rusia no se ha presentado. La CUT hace un llamado a la solución de este conflicto, que Ucrania goce de un estatus de neutralidad y que cesen las provocaciones de Estados Unidos en la zona para garantizar la paz mundial. El gobierno de Estados Unidos viene alertando desde hace varios meses de una posible invasión de Rusia a Ucrania. Esta alerta ha permitido el despliegue de tropas de la OTAN y de los mismos Estados Unidos en la región, en todos los países adyacentes a Rusia. Quieren que Ucrania pertenezca a la OTAN, que es una alianza militar dirigida por Estados Unidos en contra de Rusia. Esto lo han hecho sin mayores pruebas. Hasta el momento los que han movido los ejércitos han sido Estados Unidos y los países de la OTAN, y Rusia sigue con las tropas en su propio territorio. Diversos países ya han desestimado estos avisos de Estados Unidos, incluso el propio gobierno de Ucrania ha dicho que la amenaza no es tan grave. Alemania y Francia han matizado su apoyo. Incluso en Estados Unidos y en la Gran Bretaña han surgido voces disidentes que consideran una posición supremamente aventurera por parte de Estados Unidos. Lo que le convendría al mundo sería que Ucrania mantuviera una posición neutral y no se involucrara en este enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. CUT les presentamos el plan de acción que seguirán las centrales sindicales para continuar la discusión de los pisos de protección en la subcomisión de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. La derogatoria del 1174 ha sido una petición del movimiento sindical dada la gravedad de su aplicación para millones de colombianos. En agosto 19 del 2020 se expidió, o salió más bien, la sentencia C-276, por medio del cual se declaraba inexequible estas normas. Es decir, le hemos dicho al Gobierno Nacional, ya esta figura de los pisos del 1174 se cayó, no existe, no está vigente. Hoy está en debate, en análisis el tema, a través de la Comisión de Políticas Salariales se aprobó una subcomisión de pisos de protección social para analizar el tema entre los diferentes actores con un factor fundamental, ver cómo implementamos la recomendación 202 de la OIT. Por eso, las centrales sindicales se han reunido con algunos expertos para empezar a analizar la propuesta que llevaremos a esta subcomisión, en la cual reiteraremos dos puntos fundamentales. Primero, el decreto de pisos de protección social 1174 está caído, no está vigente, no debe seguir aplicando a nuevos trabajadores que vengan a vincularse al sistema de seguridad social. Segundo, cualquier medida que implementemos o que vayamos a discutir debe estar en el marco de la recomendación 200 de la OIT y del convenio 102 de la OIT, que debería ser ratificado por Colombia si realmente nos preocupan los pisos de protección social. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, realizó los días 8 y 9 de febrero el pleno de juntas directivas y el 10 de febrero la Junta Nacional, en la que se analizó la coyuntura política, sus contextos y nuevos escenarios. En las reuniones también se hizo un balance y evaluación de la fase de implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados y la construcción colectiva del plan de trabajo para el año 2022. Este pleno nacional de los sindicatos filiales de FECODE tiene un gran propósito. Primero es socializar un plan de acción que tenemos que construir entre todas y todos para la vigencia 2022. Tienen que ver con los acuerdos pactados entre FECODE y el Gobierno Nacional, cuáles son la táctica y los mecanismos que vamos a utilizar para que este gobierno cumpla estos acuerdos pactados. Tiene que ver con los nuevos pliegos para las futuras contrataciones, donde se defienda la salud, pero también la seguridad y salud en el trabajo, que tiene que ser en forma integral, tal como reza en los acuerdos pactados entre gobierno FECODE.
Hay una tarea inaplazable, es cómo asumimos la concreción de un nuevo estatuto docente que unifique al magisterio colombiano en su dignidad, en la pedagogía, en lo que tiene que ver con todos los elementos profesionales, pero también derechos que de alguna manera le dan estabilidad a los docentes del país. Pero también es importante mirar aspectos de la coyuntura político-electoral en el sentido de asumir en términos de ciudadanía lo que significa una coyuntura de esta para Colombia y para todos los habitantes de este país. El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, SUNET, realizó la 5ª Asamblea Nacional de Delegados con participación de 200 delegados que representan a 25 departamentos en más de 500 municipios. Continuaremos con el trabajo de la mujer, de jóvenes, la Escuela de Pensamiento Sindical SUNET, pliegos de peticiones tanto para empleados públicos como para trabajadores oficiales, capacitaciones en todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral, los concursos del Estado y todo lo que tiene que ver con el derecho a asociación sindical. También se aprobó estar atento a las directrices que emana nuestra Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, para salir a las calles en protesta de los atropellos del gobierno nacional y acompañar a los candidatos alternativos en las urnas, como un proceso también político sindical, siendo consecuentes con aquellos que están en la defensa de la ciudadanía y el pueblo colombiano. Se hizo un cambio de junta directiva, donde quedó representado Bogotá, Cundinamarca, Santander, Nariño, la costa atlántica, Manizales, Bucaramanga y demás regiones del país. La General Motors en Colombia ha anunciado la suspensión de contratos a 250 trabajadores, respaldados por un concepto favorable del Ministerio del Trabajo, lo cual agravaría la situación de desempleo en Colombia. Los sindicatos realizaron un plantón solicitando al gobierno nacional que no se preste para esta masacre laboral. Esto se presenta en contraste con el triunfo del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz de México, que por medio de la votación de 6.500 trabajadores lograron elegir un sindicato independiente que va a ser el responsable de un verdadero acuerdo colectivo de trabajo. La empresa General Motors continúa en su campaña de violar los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. En Colombia ha solicitado la suspensión de los contratos de más de 250 trabajadores y trabajadoras y acaba de conseguir un concepto favorable para esa suspensión del Ministerio del Trabajo. La buena noticia es que en otro país hermano, en México, acabamos de lograr un triunfo sindical en la planta de deshilado de General Motors, donde luego de 25 años de contrato de protección patronal y de que la CTM y sus sindicatos amarillos controlaran la relación laboral en la empresa, más de 6.500 trabajadores se manifestaron y votaron y eligieron por primera vez en su historia un sindicato independiente que va a ser el responsable de negociar por primera vez un verdadero contrato colectivo de trabajo. Esta situación muestra el contraste, el triunfo de los trabajadores en México y la violación constante de derechos en Colombia, donde, como sabemos, se han venido despidiendo trabajadores y trabajadoras enfermos, se han venido bajando los salarios, argumentando una falsa crisis económica que los sindicatos han logrado desmentir. La CUT rechaza la masacre laboral que pretenden llevar a cabo la Junta Directiva del Banco de la República al desaparecer áreas de tesorería de 6 sucursales, Pasto, Quibdó, Ibagué, Riohacha, Montería, Leticia, dejando sin recursos a cientos de trabajadores y sus familias. La CUT rechaza que la Junta Directiva del Banco Emisor, por cumplir con cuotas políticas y burocráticas en este proceso electoral, extiendan en el banco la politiquería y la corrupción, probando una vez más que el actual gobierno no tiene límites en su apetito electoral de querer perpetuar la corrupción y la impunidad en el país. En la CUT acompañamos a la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República, ANEBRE, quienes hoy lideran, como siempre, la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores. La Junta Directiva del Banco de la República
y su actual administración inician el año 2022 con una de las masacres más horrendas de su historia. A nosotros los trabajadores nos preocupan dos cosas. Una, la estabilidad laboral puesta en tela de juicio hoy con el despido de 95 trabajadores que dejarán sin sustento a sus familias. Y otra, la destrucción de puestos fijos de trabajo que serán colocados a buen recaudo de las empresas tercerizadoras. Para nadie es un secreto que las empresas que tercerizan el trabajo en Colombia juegan un papel electoral. Hacemos un llamado ético y moral a la Junta Directiva del Banco y a su gerente general para que paren ya la masacre laboral, para que detengan ya la tercerización por puestos de trabajo. Más noticias aquí en Actualidad CUT. La CUT felicita a la Unión Sindical Obrera USO en sus 99 años, un reconocimiento a las generaciones de hombres y mujeres trabajadores del petróleo que desde 1923 han librado grandes luchas, han abanderado la defensa de la soberanía energética nacional, la defensa de Ecopetrol y los derechos de los trabajadores. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia. Los esperamos el próximo sábado en Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos.